Y hoy se cumple un nuevo, triste aniversario, ¿no? Hoy los muertos siguen reclamando justicia, los atentados terroristas a la Embajada de Israel en 1992, el atentado a la AMIA en 1994, son las mayores deudas del Poder Judicial argentino. Y nada hace suponer que esto vaya a cambiar. 30 años, 3 décadas se está cumpliendo de esto, y por eso vamos a hablar con Luis Klinger, que es presidente de DAIA Córdoba, para hablar de este tema y el reclamo que sigue pendiente, ¿no?, de justicia. Luis, Paula te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, buenos días y buenos días a toda la audiencia del Canal Puntal, de Río Cuarto. Es un placer poderme contactar con ustedes. Bueno, Luis, ¿qué decir en una fecha tan especial como la de hoy y en un número tan fuerte como el de 30 años, ¿no? Siguiendo el reclamo, las actividades para visibilizar la memoria, para seguir pidiendo justicia? ¿Qué actividades hay previstas para hoy, Luis? Bueno, como decías en la introducción, es una fecha que conmemora uno de los momentos más tristes de la historia reciente de nuestro país. El 17 de marzo de hace 30 años, de 1992, fue la puerta de entrada del terrorismo internacional y el inicio de un periodo muy largo de impunidad, que es lo que más lamentamos y es el que nos lleva, además de recordar a las víctimas, a mantener firme nuestro reclamo de justicia. En una fecha como la de hoy, quizás cuando se cumplen estos aniversarios en números redondos, se significativizan un poco más los hechos y se trata de recordarlos con una mayor consideración, pero día a día y año a año, el lamento por la impunidad, por la falta de justicia y el reclamo para que alguna vez podamos tenerla en nuestro país, es permanente y no solamente en este tipo de aniversario. ¿Y qué quedó en su momento de la pista siria, de la pista iraní, de todo lo que en aquel momento involucró al presidente Carlos Menem? ¿En qué quedó todo eso? ¿Qué queda convengamos hoy? que ese análisis de pista siria y de pista iraní tienen más que ver con el atentado a la AMIA que el atentado a la embajada. El atentado a la embajada, ambos fueron atentados contra la sociedad argentina, pero dado que el de la embajada sucedió en la sede diplomática de un estado extranjero, la investigación tiene otro tipo de incumbencia. Eso estuvo en el foro de la Corte Suprema de Justicia, no fue el mismo tipo de investigación, pero todo quedó en un estado de indefinición y de impunidad. En el caso del atentado a la AMIA había versiones que la investigación más firme que llevó a tratar de poner un poco más de luz sobre el tema, que fue la investigación que hizo el fiscal Nisman, estoy hablando sobre el atentado a la AMIA, sí, identifica al Estado de Irán a través de sus representantes diplomáticos y funcionarios como los autores intelectuales de ese hecho. Pero bueno, la falta de colaboración y de compromiso de las autoridades iraníes para que la justicia argentina pueda terminar de dilucidar lo que aconteció, nos pone en el estado de indefinición en el que hoy estamos y sobre el cual abrigamos pocas esperanzas de que cambie. Jamás hubo ni detenidos ni condenados. ¿Qué expectativas hay hoy por parte de la sociedad toda? Como te dije recién, sí, poder terminar este proceso tiene que ver con que los acusados se sometan a la jurisdicción de la justicia argentina, vengan y comparezcan, y la alternativa que hay a esto es que pueda salir una ley de juicio en ausencia que permita a la justicia juzgar precisamente a los acusados en ausencia y poner arriba de la mesa del debate los resultados de la investigación que en su momento hizo el asesinado fiscal Nisman. ¿Y hay quien retome esto? O sea, las cartas, ¿quién las tiene? El poder político, digamos. O sea, ¿a quién hay que...? Es una responsabilidad del poder político. Este tema, más allá de ser la gran deuda de la justicia, es la gran deuda de la democracia. Han pasado varios gobiernos y ninguno pudo encontrar la solución a las cuestiones políticas ni judiciales para que esto se esclarezca. Al contrario, en algún momento
tuvo lo que ya todos conocen, pero estamos hablando no de lo que hoy conmemoramos, sino del atentado a la AMIA, ¿no? Hoy conmemoramos el atentado a la embajada, que fue otro marco de investigación con los mismos resultados de impunidad y falta de justicia. Tienen muchos puntos en común, está bien, son diferentes, pero digo... Fue el primer ingreso del terrorismo internacional a cometer un atentado en el 1992, sí, el otro en el 1994, y el punto más común que tienen es la impunidad de ambos, lo cual significa la posibilidad de que cualquier cosa que ha sucedido puede volver a suceder, porque cuando hay impunidad y no hay juicio y no hay condenados para semejante tipo de tragedias, somos una sociedad permisiva a que este tipo de hechos puedan volver a suceder. ¿Cuál es el desempeño permanente desde la DAIA para seguir instando a buscar justicia y a buscar herramientas que ayuden al menos a la visibilización? No sabemos si a la dilucidación, porque pasaron 30 años y seguimos igual, pero ¿cuál es la herramienta para presionar para que esto no quede impune, Luis? Bueno, la DAIA es una organización argentina, una institución de la comunidad judía, que en el caso del atentado a la embajada no tiene incumbencia porque el atentado a la embajada fue cometida contra un órgano de un Estado extranjero, el Estado de Israel. Y es la embajada del Estado de Israel la que organiza y conmemora los eventos conmemorativos y lleva adelante los actos de recordación de ese acto. La DAIA tiene participación activa en lo que tiene que ver con el atentado a la AMIA, que fue a su sede, a la sede donde funcionaba al edificio donde funcionaba la sede de AMIA y también donde funcionaba la sede de DAIA en el año 1994. Y en tal carácter, DAIA es querellante en el juicio para instar a que se esclarezca. Es querellante en el juicio contra el memorándum que se firmó de entendimiento con Irán durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y en lo que sí nos une en este tipo de conmemoraciones es que la acción sobre el recuerdo, sobre mantener viva la memoria de las víctimas y recordarlas, junto con el reclamo para que los actores políticos y los responsables judiciales puedan dar una respuesta a la sociedad sobre lo que allí sucedió, es lo que podemos hacer. Y nuestra acción tiene que ver con eso, con mantener vivo el recuerdo, con generar actividades y actos de memoria y de evocación de aquellos actos como hechos trágicos de la historia reciente, que tienen que tener conocimiento de las nuevas generaciones de qué es lo que sucedió, y honra permanente, homenaje a las víctimas que fallecieron en uno y en otro atentado. ¿Y cuál es la situación actual de la comunidad judía, Luis? A ver, ¿En sentido? No, digo, pedagógicamente, digo, esta apelación a la memoria, digo, de toda la comunidad argentina, pero particularmente la situación hoy de la comunidad judía. ¿Se viven cuestiones ligadas a la discriminación hoy en día? ¿Ya es materia pasada? ¿Cuál es la situación hoy? La sociedad la comunidad judía es una parte de la sociedad argentina. Y como tal sufre, disfruta y participa de todo lo que sucede en la sociedad. Somos una sociedad que trabaja, aporta, sufre las crisis económicas, igual que todos los que integran la sociedad argentina, porque somos parte de la sociedad, somos argentinos judíos. Y bueno, y en ese sentido, respecto a lo que tiene que ver con la existencia de hechos de discriminación, podemos decir que la sociedad argentina, la Argentina no es un país en donde la comunidad judía sufra discriminaciones, pero sí existen hechos que ameritan su denuncia, repudio y atacar. Cuando aisladamente, en distintos sectores, ya sea de la sociedad, de la política, de la economía o de los distintos ámbitos en donde los miembros de la comunidad judía
como argentinos judíos se sienten discriminados por distintas situaciones que los afectan. Y frente a esos hechos, nosotros trabajamos de dos maneras. Por un lado, instando a la aplicación de la ley antidiscriminatoria, que es una ley que sanciona este tipo de hechos. Es más, hace 2 años atrás hubo una resolución de la Cancillería Argentina de adherir a una definición internacional sobre qué significa antisemitismo, y que en el caso de ustedes, el municipio de Río Cuarto, a través del Consejo Deliberante, adhirió a esa definición. Sí. Entonces, cuando se produce este tipo de circunstancias, tenemos las herramientas jurídicas para denunciarlas y combatirlas. Pero nuestro principal modo de trabajar, tanto en la filial Córdoba de la DAIA que me toca presidir, como en los distintos lugares del país en donde existen comunidades judías a nivel nacional, trabajamos fuertemente en la prevención. Y la prevención es educar. Nosotros desarrollamos un vasto programa de actividades educativas dirigidas a distintos estamentos universitarios, en conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba y el Ministerio de Educación. Llevamos adelante programas de capacitación a docentes sobre temáticas relacionadas con el antisemitismo y la discriminación en general. Trabajamos en la Universidad Nacional de Córdoba con cátedras en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Psicología relacionadas con la temática, y somos convencidos que de la única forma que se puede lograr una sociedad democrática, plural, respetuosa de la diversidad, es educar a las nuevas generaciones en esos valores. Sin duda. Y a eso nosotros dedicamos muchos de nuestros esfuerzos. Cuando hacías referencia a la ordenanza que firmamos acá, sí, en Río Cuarto, quería preguntarte porque en la sociedad israelí, aquí en Río Cuarto, hace poco tiempo, aproximadamente un año y medio, se dictaminó que se despeje y que se pinte de amarillo el cordón, ¿no? Durante determinada cantidad de metros de acceso a la sociedad israelí. Eso, ¿por qué? ¿Por prevención? No se puede estacionar al frente. Cuando hablamos de impunidad, hablamos también la comunidad judía argentina, junto con toda la sociedad argentina, pero focalizado en instituciones de la comunidad argentina, fue víctima de 2 atentados, uno de los cuales estamos conmemorando hoy, recordando hoy. Y a pesar que han pasado 30 años, sigue habiendo impunidad. Y cuando hay impunidad, no hay seguridad. De pronto, ese tipo de normas que tienen que ver con la protección de espacios físicos y con tomar algunas medidas preventivas tienen que ver con evitar riesgos, porque uno nunca sabe dónde alguien puede salir motivado por cualquier cuestión y generar algún hecho que pueda violentar la seguridad de la comunidad, no por los edificios en sí mismos, sino cuando la gente de la comunidad los está ocupando. Y a eso se refieren normalmente las medidas de precaución que toman las fuerzas de seguridad locales, ¿no? Porque no son medidas que tome la comunidad, sino que las toman las fuerzas de seguridad. Sin duda. Luis, te preguntaba al principio, reitero ahora, ¿hay actividades previstas para hoy, al menos en Córdoba? No, como te decía antes, la conmemoración del 17 de marzo es un hecho que se concentra en el ámbito de la Embajada de Israel a través de la Cancillería como representante del Estado de Israel en la Argentina. Hay un acto conmemorativo en Buenos Aires organizado por la Embajada y creo que cuenta con la presencia de algún representante del gobierno israelí también. Bien. Luis, muchísimas gracias por la nota con Punta la M, por tu disposición. No, por favor, gracias a vos, Paula, y a disposición para los temas que consideren necesarios.